Continuando entonces con las explicaciones de patología, el día de hoy hablaremos de patología cardiovascular. Bien, entonces, al hablar de patología cardiovascular, hablaremos acerca de patologías que comprenden enfermedades que dañan directamente el sistema cardíaco, y en este caso también a los vasos, arterias, venas, y en este caso también hablaremos de sistemas linfáticos. Bueno, en este caso recordemos la composición de la pared vascular principalmente, ¿no? La pared vascular va a estar compuesto por una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. En el endotelio va a estar en la capa íntima, ¿no? Bueno, lo que observamos acá es endotelio, entonces es la capa íntima. El endotelio tiene a producir sustancias que en este caso van a regular el proceso de la inflamación. Además, las células endoteliales contienen el cuerpo de Werber-Palade, que son en este caso una forma de almacenar factores para el factor von Willebrand, que en este caso participa en el proceso de la coagulación. Bueno, entonces, hablábamos acerca también de trastornos hemodinámicos hace unos videos anteriores y pues les recomiendo que vuelvan a ver el video para que entiendan un poco más de lo que vienen a ser, pues, ¿no? Lo que hablábamos ya, ¿no? El proceso de la inflamación. Bueno, entonces, aparte de eso, el endotelio van a tener varias formas de presentación. Bueno, en este caso, cuando hablamos de los sinusoides hepáticos y en los glomérulos renales, van a estar en una forma activa de filtración. Sin embargo, cuando lo encontramos en la barrera hematoencefálica, van a estar presentes en una forma impermeable. Es decir, que no van a dejar que pasen partículas macromoleculares, ¿no? Podríamos decir, pues, que solo pasan componentes mínimos muy reducidos de tamaño. Bueno, entonces la capa media va a estar compuesto por el músculo liso y la capa adventicia va a estar compuesto por grasa y nervios, en este caso por el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso vegetativo, que se va a adaptar según las necesidades del cuerpo. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? En acá están varios mediadores de los productos, entonces en este caso, como les mencionaba, si quieren entender un poco más de estos receptores, vean el video de inflamación y está explicado paso a paso cada uno de estos, ¿no? Entonces, hablemos ahora acerca de enfermedades vasculares. Las enfermedades vasculares, vamos a hablar en este caso de los vasos sanguíneos y vamos a recordarnos de esta tabla. Enfermedades vasculares periféricas. Vamos a tener que van a ser arteriales, venosas, linfáticas o incluso combinadas, que se van a denominar las fístulas, ¿no? En este caso vamos a tener a nivel arterial oclusivas o funcionales y vamos a explicarlo más a detalle. Bueno, en este caso vamos a tener las estenosis que van a participar en la obstrucción de la luz. En este caso vamos a tener en presencia de una atrofia o algún tipo de infarto cardíaco. En este caso de los vasos, ¿no? Y vamos a tener que la atrofia normalmente está asociado con la hipoxia y la isquemia. Bueno, el infarto está asociado con la isquemia porque el suministro de oxígeno ya está totalmente oclusivo, ¿no? Bueno, vamos a tener también la debilidad de las paredes, como en este caso que va a dañar directamente al endotelio y también a la capa media, como puede ser la dilatación, la disección, el síndrome de Marfan, la hipertensión arterial, en este caso también una rotura que puede existir a nivel del endotelio, ¿no? No nos olvidemos que el síndrome de Marfan ataca principalmente a tejido conectivo. Bueno, ahora también van a ver las enfermedades vasculares causadas por producción de depósitos trombóticos, por la famosa embolia, en este caso que son los coágulos, ¿no? Y también vamos a tener anomalías congénitas, como pueden ser las fístulas arteriovenosas, que en este caso son malformaciones arteriovenosas. Y en este caso vamos a hablar acerca de aneurismas. Los aneurismas pueden tener dos localizaciones. Uno que puede ser la aorta torácica o abdominal, y puede ser un aneurisma cerebral, ¿no? No nos olvidemos que en este caso podríamos decir que son tres localizaciones. Si decimos que la aorta torácica y la aorta abdominal, pues no, pero son el componente de la aorta. No nos olvidemos que en este caso la presión arterial va a estar aumentada y va a estar en presencia de un globo, la forma del aneurisma. Cuando un aneurisma pasa más de los 5 centímetros, es que el aumento de que se rompa va a estar aumentado, pues valga la redundancia, ¿no? La probabilidad de ruptura de un aneurisma cuando cumple el requisito de que sea mayor de 5 centímetros va a estar aumentada. Además, el flujo laminar se va a venir alterado normalmente de un vaso sanguíneo. Recordemos el flujo laminar.
El flujo laminar es el flujo con el que recurre normalmente la sangre por el vaso. Sin embargo, vamos a hablar en este caso de una trombosis, de un flujo turbulento. Cuando ocurre una trombosis, ya sea en este caso ¿no? un coágulo que se ha formado acá, el flujo se va a alterar y se va a denominar flujo turbulento. También va a existir la compresión de estructuras, la obstrucción de la arteria ilíaca, renal y mesentérica, y entre otras, ¿no? Pero son las más principales. Bueno, ahora hablemos acerca de las arteriosclerosis. ¿Qué son las arteriosclerosis? Las arteriosclerosis representan el daño al subendotelio. En este caso van a estar asociados a la hipertensión arterial. Ahora, algo muy importante que quiero que reconozcan y diferencien es que la arteriosclerosis es que las arterias se van a ver engrosadas y van a perder la flexibilidad. Y en este caso pueden ser por varias causas. La principal causa de una arteriosclerosis van a ser las aterosclerosis. Recordemos, atero es en este caso la formación de la placa ateromática y esclerosis el cierre. Entonces, la principal arteriosclerosis es la aterosclerosis. No confundamos términos, por favor. Bueno, entonces la aterosclerosis es en este caso pues cuando se forman las placas ateromáticas por las células espumosas. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las vasos con aterosclerosis van a tener menor diámetro, van a tener riesgo para muerte por infarto, ya que recordemos que ataca principalmente las arterias coronarias y también estas se van a calcificar. Ahora, cuando hablamos de la disminución del diámetro, ¿dónde se va a ver afectado estas arterias? Vamos a ver en las coronarias, en las arterias popliteas, arterias carotidias y principalmente también en las arterias del polígono de Willis. Y en este caso es un cierre parcial, lo cual va a causar una hipoxia. Bueno, entonces las células espumosas hacen que sea una inflamación permanente y el cuerpo esté pues generando una respuesta inflamatoria de manera permanente. Bueno, van a haber factores de riesgo de la aterosclerosis como son los no modificables, los potencialmente controlables y los menores, inciertos o no cuantificables, ¿no? Los no modificables, el aumento de la edad, el sexo masculino, la historia familiar, las alteraciones genéticas, las potencialmente controlables, la hiperlipemia, la hipertensión, el consumo de tabaco y la diabetes. Los menores inciertos o no cuantificados, la obesidad, inactividad física, estrés, déficit estrógeno posmenopáusico, dieta rica en carbohidratos, lipoproteína, ingesta aumentada de grasas y la clamidia pneumoniae también, ¿no? Está muy inmersa dentro de esta explicación. Bueno, ahora vamos a explicar acerca de las vasculitis. Las vasculitis son el proceso de la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, asociado a enfermedades sistémicas. Y en estas enfermedades sistémicas vamos a encontrar como las de depósitos de complejo como antígeno-anticuerpo. En este caso vamos a encontrar los lupus eritematoso, las artritis reumatoides y las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces no nos olvidemos. Y estas enfermedades van a estar asociadas a vasos grandes, vasos medianos o vasos pequeños. En este caso, vasos grandes, la aorta, vasos medianos, arteria y arteriolas y pequeños capilares y lo que vamos a explicar a detalle. Bueno, también las están asociados a necrosis y a trombosis, aparte de las enfermedades sistémicas. Bueno, en enfermedades de los grandes vasos vamos a encontrar principalmente la enfermedad de Takayasu, que normalmente está dado a las personas menores de 50 años. En principio, los síntomas son inespecíficos para la evolución de un tipo de ceguera, principalmente afectando también al arco aórtico. Ahora, también vamos a tener el otro tipo de arteritis de células gigantes, que es una arteritis temporal, que las arterias involucradas en este caso van a ser las vertebrales, las oftálmicas y la aorta. En este caso, los síntomas son inespecíficos para la evolución de una ceguera, ya que está atacando también principalmente a la arteria oftálmica. El tratamiento van a ser los corticoides y antifactor de necrosis tumoral para evitar en este caso un proceso de inflamación exagerada. Cuando hablamos de las vasculitis medianas, hablamos de la enfermedad de Kawasaki, en este caso que está atacado principalmente a niños que tienen síntomas mucocutáneos y también en este caso van a tener el proceso de la inflamación de los ganglios linfáticos cervicales que van a estar aumentados de tamaño. Cuando hablamos en este caso de la enfermedad de Kawasaki, van a estar afectadas las arterias coronarias y en este caso en enfermedades cardiovasculares se va a hacer mucho más común ver esto, ¿no? El tratamiento va a ser con inmunoglobulinas y también a veces las arterias coronarias pueden ser comprometidas en una inflamación vascular transmural. Es decir, que va a comprometer totalmente la integridad de la arteria, ¿no?
Bueno, la otra enfermedad que es la poliarteritis nodosa, que es normalmente más común en varones que en mujeres, y en este caso las características, que es una vasculitis necrosante asociada a hepatitis B, síntomas inespecíficos, afección pulmonar rara, pero si hay afección de la arteria renal, normalmente se denomina un proceso fatal o de un proceso de muerte, y el tratamiento es la inmunosupresión. Bueno, ahora vamos a pasar con los vasos pequeños. Estos vasos pequeños están asociados a un gen ANCA, el anticuerpo citoplasmático antineutrófilo. En este caso vamos a tener enfermedades como granulomatosis con polyangiitis, como es en este caso también el de granulomatosis de Wegener, ¿no? Y en este caso da a personas o a hombres de mediana edad, vamos a encontrar granulomas en el pulmón y en el tracto respiratorio superior. Los glomerulonefritis y vasculitis granulomatosas necrosantes van a estar presentes en la granulomatosis con polyangiitis. Ahora, una nota muy importante que tengo que destacar. El PR3 ANCA se presenta en la mayoría de casos en las granulomatosis con polyangiitis. Cuando hablamos acerca de las granulomatosis eosinofílicas con polyangiitis, vamos a hablar acerca del síndrome de Charcot o síndrome de Strauss también, ¿no? Síndrome Charcot-Strauss, que normalmente era conocido así. Sin embargo, ahora se le conoce más con el nombre de granulomatosis eosinofílica con polyangiitis. Bueno, entonces las características que vamos a presentar acá va a ser asociado con el asma, granulomas extravasculares y vasculitis sistémicas con eosinófilos, y los eosinófilos van a estar aumentados, en este caso en la sangre periférica. Además vamos a encontrar la presencia de linfocitos T, anticuerpos del MPO, que son pertenecientes en este caso el PANCA, pertenece al MPO, que son los anticuerpos. Y la etiología, en este caso, es por estos dos, ¿no? Y bueno, el aumento de la inmunoglobulina G4 va a estar presente en las glomerulonefritis. Bueno, una nota muy importante a destacar también de esta enfermedad es que la pierna purpúrica, la glomerulonefritis y los granulomas pulmonares van a tener una división. La pierna purpúrica va a ser en este caso, una vasculitis leucocitoclástica. La glomerulonefritis va a ser una vasculitis sin eosinofilia. Y la granulomas pulmonar va a ser una vasculitis eosinofílica. No nos olvidemos. Ahora, un detalle muy importante en este caso es que otras vasculitis de vasos pequeños incluyen vasculitis de vasos variables, por ejemplo, enfermedad de Behçet, vasculitis de un solo órgano, por ejemplo, vasculitis del sistema nervioso central, y vasculitis asociados con enfermedad sistémica, como en vasculitis reumatoide, ¿no? Que normalmente está asociado a enfermedades autoinmunes, como las mencionaba, como el lupus eritematoso, artritis reumatoide, entre otros. Bueno, en este caso es lo que les explicaba resumido en una tabla, más a detalle, pues es interesante también que lo puedan, en este caso, observar, ¿no? Si quieren memorizar de manera más práctica. Bueno, ahora vamos a pasar también a explicar una diferencia clásica e importante, que es el fenómeno de Raynaud y la enfermedad de Raynaud. Para explicarlo a más a detalle, principalmente, el fenómeno de Raynaud ataca a nivel arterial. En este caso vamos a ver que pues las manos se van a encontrar de un color blanquecino, normalmente cuando la parte o la palma está rojo en las extremidades, pero los dedos se van a encontrar de un color blanco. En este caso podemos tener enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y la esclerodermia. Y a diferencia del fenómeno de Raynaud o enfermedad de Raynaud, se denomina la palidez o cianosis paroxística, que es por un vasoespasmo, que normalmente se le ven en cianóticos los dedos, ¿no? Y eso principalmente ocurre en mujeres jóvenes, por emociones de repente, ¿no? Demasiado fuertes, ¿no? Entonces se tiene que tener cuidado eso. La patogenia puede involucrar el sistema nervioso central y factores intravasculares. Directamente no tiene una patogenia como el fenómeno del Raynaud, que normalmente está asociado a enfermedades sistémicas, ¿no? Como puede ser el lupus eritematoso. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las venas y linfáticos. Las varices, las tromboflebitis y los síndromes de vena cava superior e inferior comprenden a las venas. Las varices, recordemos que van a ocurrir en las venas superficiales y van a ser las venas superficiales en un proceso de dilatación, que normalmente está asociado a un proceso de insuficiencia valvular. En este caso también vamos a ver el éstasis